noches, estimados participantes. Meili Arevalo les saluda. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes de haberse decidido llevar el día de hoy este seminario tan importante, como es cómo elaborar un término de referencia. Quiero dar simplemente un breve alcance, presentar al expositor también para que pueda empezar su exposición. Vemos que es un tema bastante amplio, así que él va a tener todo el tiempo disponible en estas 2 horas y media para que pueda brindar exitosamente este seminario. El día de hoy ustedes aprenderán en este seminario acerca del área usuaria, su rol, responsabilidad, funciones e importancia, qué consideraciones previas se deben tomar para la elaboración de un requerimiento, cuáles son los requisitos de calificación en caso de procedimiento de selección, cuál es la estructura básica según la OCDE de los términos de referencia para la contratación de bienes, de servicios y servicios de consultoría. Además también cuáles son las prohibiciones, la estandarización, fraccionamiento, adelantos y conformidad, tal como se ha propuesto en el temario que se les ha ofrecido a ustedes. Quiero presentar al expositor que va a estar a cargo de este seminario. Él es el licenciado Ramiro Culti, egresado de la maestría en gestión pública, licenciado en administración, capacitador OCDE, certificado por este mismo organismo, ya con más de 16 años de experiencia en la contratación y gestión pública que ha adquirido en entidades como RENIEC, Municipalidad de Lima, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Educación. Actualmente se desempeña también como especialista en contrataciones en el Ministerio de Educación. Ya con nosotros también algunos años nos viene acompañando el profesor Ramiro, brindando todo este tipo de capacidades, contrataciones del Estado. Él también nos apoya lo que es la preparación para la certificación OCDE por niveles, también cursos que se hace, es decir, toda la temática que esté abordado al tema de la contratación pública. Así que le agradecemos mucho que hasta ahora nos venga sirviendo este tipo de capacitaciones. Como institución, nosotros también a lo largo de estos 18 años tenemos convenios y alianzas estratégicas. Actualmente tenemos 2 convenios vigentes con la Universidad Nacional de Ingeniería, el Colegio de Licenciados de Administración. Anteriormente también nos han respaldado un convenio que hicimos con la OCE, la Universidad San Marcos, el CAFAE del Ministerio de Energía y Minas, Centro de la Católica, entre otros, y actualmente también nos encontramos en esa visión de poder realizar más convenios con algunas universidades. Como clientes también, como institución, nosotros realizamos lo que son los cursos a medida, los cursos in-house, son algunos de los clientes con los que nosotros trabajamos, y también siempre estamos brindando todo lo que son cursos muy específicos y técnicos, como el que ustedes pueden visualizar ahí, que estamos pronto a poder empezar en este mes de octubre. Tenemos el curso del SIGA básico programado para el 19 de octubre, contratación y certificación, no sé, que justamente lo va a enseñar el profesor Ramiro, que inicia el 25 de octubre, trámite documentario que inicia el 20 de octubre y el CIAF que está iniciando la próxima semana, el 14 de octubre. Si ustedes tienen el deseo de poder participar en estos cursos, pueden escribirme a mi WhatsApp. Nosotros también de alguna forma siempre damos mayores descuentos a los que ya son clientes de RIC o clientes VIP, como le llamamos, ¿no? Como institución también, les decía anteriormente, elaboramos todo lo que son cursos in-house, ¿no?, que estén adecuados al PDP de las instituciones públicas. Y sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Recuerden que este seminario, aquellos que han hecho el pago respectivo, tienen derecho al material que ya les alcancé el grupo de WhatsApp. Tienen también el derecho a la plataforma virtual donde vamos a subir esta sesión en vivo para que ustedes puedan disponer del material grabado. También disponen ustedes del material en sí, el certificado digital, que ya el día de mañana o el día lunes estaremos haciendo llegar a su WhatsApp personal, ¿no? Si alguien de ustedes se anima por la certificación y material más el acceso al video grabado,
escribe también, ¿no? Para poderle atender gustosamente. Así que sin más preámbulos, ahora sí le doy el pase al profesor Ramiro, por favor, para que pueda proyectar su PPT y empezar este seminario. Recuerden que este es un seminario cuya metodología también es que ustedes, a medida que el docente va exponiendo, puedan hacer consultas, dudas, ¿no? De modo que pueda ser bastante interactivo este seminario. Así, profesor Ramiro, le doy a usted participación para que pueda empezar su exposición. Muchas gracias, May. ¿Cómo están, señores? Nuevamente, buenas noches. El día de hoy yo voy a abordar el tema cómo elaborar un término de referencia o en su forma general, cómo abordar los requerimientos, cómo elaborar esos requerimientos en cada una de las entidades y en principal quisiera que viéramos esto desde un punto de vista muy amplio, ya que la norma de contratación pública me da ciertos alcances, me da ciertas pautas, me da ciertos criterios que yo tengo que seguir, que tengo que analizar y que tengo que profundizar, pero eso no me deja de lado la responsabilidad que tiene que existir para poder cubrir determinados eslabones dentro del proceso. Y como ustedes sabrán, el requerimiento de por sí es la consecuencia de toda una planificación estratégica que hizo la entidad. Una planificación estratégica que de la mano con su tema presupuestal llegó a marcar metas y objetivos para que se desarrollen en un determinado periodo de tiempo. La norma de contratación pública, señores, dentro de ese periodo de tiempo, ¿qué periodo me dice? En la norma de contrataciones, nosotros podemos advertir que el periodo de tiempo que me señala la norma es cuanto mínimo las programaciones para un ejercicio fiscal. Un año natural. 365 días calendario, y esa es la meta o la proyección que yo tengo que hacer al momento de estar elaborando mis requerimientos correspondientes. Entonces, yo tengo que verificar que mi requerimiento se encuentre alineado a las metas y objetivos trazados por mi entidad y que a su vez este tenga su respectivo presupuesto, porque si no tendríamos este eslabón, este engranaje perfecto, yo no podría estar elaborando un requerimiento o estaría elaborando requerimientos sin una razón de ser, porque no estarían cumpliendo metas y objetivos institucionales. Entonces, basándonos en ese criterio, señores, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. En la administración pública es la gran organización mediante la cual el Estado se acerca a los ciudadanos para atender y satisfacer sus demandas. O sea, yo tengo que ver cuál es mi brecha de insatisfacción existente en el tiempo, qué es lo que necesitan las personas, la ciudadanía, y tengo que establecer qué es lo que yo tengo que realizar para poder atender esas demandas, para poder atender esas necesidades que tienen. Yo como Estado tengo que preocuparme en eso. Y eso va muy de la mano, señores, con un aspecto fundamental. La norma me puede dar a mí muchos parámetros, me puede dar muchas características y muchos eslabones para poder realizar mi gestión. Sin embargo, y algo que quiero dejar en claro, puede existir 1000 maneras de elaborar un requerimiento, puede haber 1000 maneras de interpretar la norma, pero lo que no va a existir o lo que no vamos a poder parametrar en la norma es que estas se van a aplicar en función a los funcionarios que hayan contratado en cada entidad pública. Por lo tanto, cada funcionario que trabaja en la entidad pública tiene la obligación de actuar con rectitud, ser honesto, ser transparente, ser leal a las funciones que se le han brindado, ser justo, y eso traducirlo y volcarlo al momento de empezar o de iniciar la elaboración de sus requerimientos. El requerimiento de por sí, señores, que nosotros lo podemos ver establecido, materializado en un término de referencia, lo podemos ver materializado en una especificación técnica, lo podemos ver materializado en un expediente técnico de obra, en la que cada eslabón, en cada tipo de objeto de contratación me va a permitir a mí tener cuál es el desarrollo eficiente para cada uno de los casos. Y esa transparencia, esa honestidad, esa idea de probidad que debo manejar, me tiene que llevar a comprender que cuando yo elaboro ese requerimiento no solamente se basa en las normas, sino que también se basa en conocer de una manera clara qué es lo que quiero, qué es lo que necesito y cómo lo estoy materializando. En otras palabras, señores, si yo no conozco lo que requiero, yo voy a tener un problema futuro porque no voy a saber qué cosa es lo que voy a recibir o si lo que yo voy a recibir realmente cumple con lo que la entidad necesita.
Y una vez marcadas las reglas de juego, ya sea en un procedimiento de selección o en una adjudicación sin procedimiento, señalando las menores a las 8 unidades impositivas tributarias, yo recién allí, yo voy a marcar qué es lo que voy a recibir de parte del contratista. Y el contratista tiene que entender justamente lo que yo necesito que entienda. Y no debe haber o no debe existir dentro del requerimiento que estoy formulando doble interpretación. Así, nosotros tenemos que tener en cuenta, señores, que si bien es cierto, la administración pública, como dice el texto, está organizada por leyes, reglamentos, directivos y lineamientos, estos deben ser cumplidos por los funcionarios. Y el funcionario tiene que poner ese grano adicional en donde su conocimiento le va a permitir llevar a cabo una correcta contratación, una correcta elaboración de ese requerimiento. El OCE, señores, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, en el tiempo que nos ha brindado pautas, nos ha brindado pronunciamientos, nos ha brindado opiniones del qué hacer y de cómo actuar. Pero vean que entre estas definiciones, señores, que el OCE siempre nos ha brindado y siempre nos ha dado, no nos ha limitado ni nos ha puesto un sentido estricto, sino nos ha puesto los conceptos que debemos nosotros conocer para poder aplicar en estructuras de requerimiento ideales para poder cumplir nuestra necesidad. Y es esa estructura que nosotros seguimos en el transcurrir del tiempo, en nuestros trabajos, en nuestras actividades, y la que tenemos que aplicar en cada uno de los momentos. Y vamos a entrar en algunas prohibiciones, o podemos entrar en algunos vacíos, o podemos entrar en una disyuntiva para poder aplicar la norma que no sabemos cómo identificar. Entonces, en ese momento, vamos a tener que iniciar nuestro pensamiento en decir, si no me queda clara una determinada situación y mi soporte es el órgano encargado de las contrataciones, pues vamos a analizar un poco más allá, veamos principios de la norma. Y es así como el funcionario va a tener que tener en cuenta todas las leyes, reglamentos, directivas, lineamientos que existan sobre la materia, en este caso sobre los requerimientos, pero a su vez tienen que basarse y confiarse en todo lo que corresponde a los principios que la contratación pública te señala. Y que algunos son específicos y son realmente abocados al tema del requerimiento. Porque el requerimiento, si lo vemos desde una perspectiva abierta, tiene muchas aristas que el usuario tiene que tener en cuenta. Más adelante vamos a definir un poco el usuario, pero más allá, señores, el usuario es el único responsable del requerimiento. Ya no es como antes. El logístico puede ayudar a hacer el requerimiento. El logístico puede establecer una línea de repente para que exista un parámetro objetivo y efectuar un requerimiento que al menos permita que esto fluya de una manera más rápida. Pero finalmente el responsable es el que está haciendo. El responsable es el que tiene ese conocimiento técnico para hacerlo. Y es la persona que al final de cuentas es la que va a dar su conformidad. Ese va a ser la publicación, ese es el parámetro a seguir. Ese es el lineamiento que se tiene que tener en cuenta para poder llevar a cabo este tipo de elaboración de documentos. Entonces, allí vamos a empezar a ver ciertos criterios. Para empezar, solamente hablando con el código de ética, ¿no es cierto? La función pública, ¿cuál es la función de ese funcionario que tiene esta labor? Es la actividad temporal o permanente, remunerada o honoraria realizada por una persona natural en nombre del Estado o entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos. Ah, perfecto. Entonces, es una parte de esas funciones, por eso tú tienes la función encargada de elaborar requerimientos. Es tan así tu función que cuando termines de hacer ese requerimiento, lo vas a tener que visar, lo vas a tener que armar. Y tal es así que en el momento que el mercado, ya sea en una indagación, ya sea en un estudio, ya sea en un procedimiento de selección, te cuestione, tengas el conocimiento suficiente para poder justificar, sustentar o modificar, porque nos equivocamos. Todos nos podemos equivocar al momento de hacer una elaboración de requerimiento, pero no somos perfectos. Y logística te ayuda a perfeccionar tu término, tu requerimiento. ¿Y cómo te está ayudando al perfeccionamiento del mismo? Haciendo una revisión, haciendo una lectura, saliendo al mercado. El mercado va a reaccionar. Logística va a ser un filtro, va a ser un mediador entre el mercado y ustedes para que puedan llegar a tener un requerimiento realmente uniforme, realmente preciso. Y de esto me nace pues, una premisa que siempre la comento. Bueno, últimamente le he comentado. ¿Quién es el usuario puede interactuar o interactúa con el mercado o no actúa con el mercado en el tiempo? Y la respuesta, señores,
Yo considero que sí, que el usuario sí interactúa con el mercado, porque el conocimiento que debes tener para armar un requerimiento te tiene que llevar a ti a buscar más información, a buscar más datos, tiene que proporcionarte más información que te permita a ti llevar a tener un requerimiento, que te permita cumplir ciertos parámetros que la norma te dice. Y eso no necesariamente lo sabe el órgano encargado de las contrataciones. Eso lo va a tener que hacer el usuario. Luego dicen, no, el usuario no puede salir al mercado, porque si sale al mercado estaría actuando de manera ilegal, porque esa labor es solamente de logística. Y la labor de logística, señores, para ser exactos, es que se sale, interactúa con el mercado y consigue el mejor valor posible. ¿Por qué? Porque el logístico tiene esa responsabilidad de indagar el mercado, perfeccionar esa relación, ese procedimiento de compra que se necesita. Por lo tanto, la metodología para aplicar ese valor, para establecer el valor de ese requerimiento, para poder efectuar la interacción con el mercado, es a nivel del requerimiento ya sustentado, ya armonizado, con una X variedad de productos que se necesitan, ya sean bienes, servicios u obras. Y tenemos así que todo ese engranaje, toda esta figura comienza a armarse. ¿Desde qué? Desde que el usuario pues tiene información clara. Tiene una información de qué? Desde que logística hizo su tarea, revisó el requerimiento enviado, lo observó, lo corrigió, lo pasó al proveedor, el proveedor lo revisó, encontró algunas fallas, encontró algunos puntos que no les parecía, hizo sus observaciones, hizo sus comentarios, y así el requerimiento comenzó a tener mayores aportes. Y esos aportes que tuvo le permitió al procedimiento en sí que tenga la información totalmente clara, totalmente precisa. Entonces ya no puede alguien en un futuro estar refutando algún requerimiento que ya ha tenido varias validaciones, salvo que ese requerimiento que esté formulado no haya sido un requerimiento que realmente tenga la posibilidad de atender o satisfacer una determinada necesidad. Allí sí vamos a entrar en un cuestionamiento, porque no estaríamos hablando de un sentido de idoneidad, un sentido práctico en el cual sí realmente hemos respetado los valores, hemos respetado lo que se requería. Aquí ya estaríamos hablando sobre otro concepto, otra figura, una figura que nos podría generar un problema, un conflicto sobre la base de lo que realmente necesito. Ahora, señores, en la actual norma, la ley 30225 me va a trabajar a mí sobre un aspecto relacionado a la gestión por resultados. Entonces, ¿yo qué tengo que pensar cuando hablo de una gestión por resultados? Es una administración por objetivos que busca incrementar la eficiencia y eficacia de la imagen sobre la base de las políticas del sector público para una mayor responsabilidad de funcionarios. La norma hoy en día, como se ha redactado, no te pone una camisa de fuerza, no te señala, no te precisa, no te dice por ningún lado cuáles son algunos parámetros específicos para que tú tomes una acción, tú tomes una gestión. ¿Por qué no te da esa precisión la norma hoy en día? ¿Por qué no te lo dice? No es porque no quieras, sino porque quiere darte a ti la posibilidad de que ejecutes, la posibilidad de que tú generes una secuencia razonable, una secuencia lógica y logres tus objetivos en el menor tiempo posible. Esa sería una de las conclusiones mucho más abiertas para hablar de una gestión por resultados. Ahora, es flexible, es armónica con las necesidades que yo puedo tener. Entonces, es allí donde yo voy a comenzar a analizar y comenzar a evaluar cada uno de los escenarios que quiero. El requerimiento, señores, cuando ustedes vean su requerimiento, ya les estuve conversando, hemos tenido varias modificaciones, vamos a tener varias modificaciones, el usuario lo emite, el logístico lo lee, lo puede observar, te puede decir que modifiques, vas a encontrar que el mercado también te lo puede modificar. Las consultas y observaciones pueden modificar el requerimiento. En un procedimiento, en una ejecución contractual, puedes tener la posibilidad que este requerimiento siga modificándose para que cumplas un resultado, para que cumplas una necesidad. Y esto se va a dar por hechos que no vas a hacer necesariamente los que tú necesitas. Pueden ser sobrevinientes. Pueden ser también para que cumplas una finalidad específica dentro de tu contratación. Entonces la figura como tal va a tener diferentes conceptos y diferentes aspectos que yo necesariamente tendría que analizar paso por paso, caso por caso, para saber en efecto qué es lo que me podría a mí estar generando este tipo de cambios, señores, este tipo de parámetros. Y ahí yo tengo que ser muy claro y entender que el Estado va a buscar diferentes fines públicos, donde yo voy a tener que contratar bienes, servicios u obras. Pero en el enfoque por resultados, yo tengo que lograr esos objetivos. Y me dice, maximizando el valor de los recursos públicos. Esa parte es la más interesante, creo yo, en esta lámina. Porque yo cuando quiero maximizar el valor de los recursos públicos, señores, ¿qué es lo que yo tengo que buscar?
¿Qué es lo que tengo que buscar yo al decir maximizar el valor de los recursos públicos, señores? ¿Qué buscamos cuando decimos la maximización del valor de los recursos públicos? ¿Cuánto es lo que yo voy a gastar? ¿Cuánto es lo que yo voy a dar por un determinado producto? O sea, mientras mejor se elabore ese requerimiento, mientras más detallado sea ese procedimiento que estoy realizando, mientras más preciso sea, mejor voy a utilizar, yo voy a estar maximizando ese valor de mis recursos. ¿Por qué? Porque voy a tener lo que necesito, no voy a estar titubeando, es un producto claro. Entonces, esa información me va a permitir a mí mejorar las condiciones de vida, a un mejor precio, a una mejor calidad y en forma oportuna. Dos términos que a mí me interesan al margen del precio, señores. Vamos a intentar conjugar toda la información. El mejor precio que se consiga necesariamente es el precio más económico, el menor precio de todos necesariamente puedo decir que es el mejor precio de todo el procedimiento de compra que estoy haciendo. ¿Qué opinan, señores? ¿Mi mejor producto es el que tenga menor precio? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches. Mi consulta, bueno, no consulta, sino mi intervención va por lo siguiente. Sí. El tema de los términos de referencia, como usted bien lo indica, si bien es cierto, mientras más detallado sea, mucho mejor es para el tema de logístico y el tema de quien va a generar la orden de servicio de compra para poder generarlo bien. Pero también hay cosas que, por ejemplo, el MEF no lo ha adecuado o hay que, en este caso, mandar al MEF para que te pueda activar. Justamente hemos tenido también algunos problemitas con algunos ítems que no se encuentran aún habilitados en los catálogos. Exacto, la catalogación, así es. Entonces, en ese caso, ¿qué se podría hacer? Porque, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es buscar un producto o un ítem similar y colocarle la glosa, que no es lo adecuado, ¿no? No es lo adecuado, pero claro. Es la salvaguarda que estamos haciendo. Ahora, es un punto de vista. Lo segundo, cuando usted indica el tema de que el más caro es el mejor, eso es una completa mentira. Porque si bien es cierto, cosas genéricas también son buenas. No he dicho que el más caro. No lo digo por usted, lo digo el tema de los cotizadores. Ah, Los sí, claro. cotizadores siempre, exacto, los cotizadores siempre dicen lo más caro, lo de marca son mejores y es una vil mentira, porque es dependiendo del ítem, el uso que le vas a dar, la usabilidad, o sea, la usabilidad que le vas a dar. Sí, eso es correcto. Eso es correcto, Mijael. Ahí vamos haciendo las intervenciones, me da un minuto, por favor, para ir pasando. Solamente para poner un aspecto, en cuanto a la catalogación que hace el MEF, efectivamente, no necesariamente voy a encontrar todos los requerimientos que yo necesite en el catálogo del MEF, del SIGA MEF, pero puedo pedir la creación de los códigos del catálogo. Y eso lo hago relativamente a través de un correo electrónico, intentaré ubicarlo en este momento, y con ese correo electrónico el requisito que te van a pedir van a ser la descripción de los productos y te van a permitir tener nuevos códigos en un promedio no mayor de 24 horas. Entonces, sí existe esa figura, pero hay veces es un poco más engorroso porque los tiempos lo ganan. Ese también es otra gran verdad. Solamente para cerrar la idea del producto, si es mejor o no es mejor, y la verdad es que si yo digo que un producto es bueno o es malo, no va a referirse mucho a que sea más barato o no menos barato, sino va a referir mucho a qué tipo de características técnicas, sea bien servicio u obra, yo haya establecido en mi requerimiento, y sobre ello, qué proveedor está cumpliendo, no solamente con darme un mejor precio, sino también que las características que se estén pidiendo sean las que realmente se van a cumplir, porque ahí yo voy a poder decir que realmente el proveedor ha cumplido con las condiciones que yo he establecido en mi proceso de contratación, ya sea mayores o menores, y me permite elegir al proveedor que realmente me dé la tranquilidad que va a poder cumplir con todo. Y eso es lo que puede pasar dentro del camino. Karen, te escucho. Karen, ¿Betsabe? Sí, hola. Profesor, buenas noches. Disculpe, buenas noches. Una consulta. Claro. Respecto justamente a los requerimientos, en el caso que el área usuaria haga un requerimiento en el marco de la emergencia y bueno, se remite a logística y logística hace un proceso de contratación directa que no va a permitir consultas, ¿no? Observaciones y de repente mejorar el requerimiento, ¿no? Y en todo caso este requerimiento se hace en base a un informe de especificaciones técnicas que lo hace un especialista, ¿no?
Si en la marcha, o sea, ya cuando se esté ejecutando, se saltan de repente observaciones o falencias en el expediente, ¿de quién sería la responsabilidad o cómo se podría justificar, ¿no? De repente las falencias o vacíos, puesto que, bueno, lo elabora un especialista, como le digo, y no hubo la etapa de absolución de consultas, observaciones, por lo mismo que ha sido una contratación directa. Ya, pero yo entiendo que cuando hablamos de una contratación directa estamos en el marco de la emergencia y estamos comprando solamente lo que es necesario para cubrir una necesidad en un determinado momento. O sea, no estamos cubriendo una necesidad para largo plazo. Ojo con ello. No se debería presentar estos casos, porque si no, realmente, ¿qué emergencia estaría cubriendo si veo que esta emergencia está cubriéndose con determinados errores? Acá yo sí creo que debemos ser precisos. Yo estoy cubriendo un requerimiento y luego lo que la emergencia me permite es hacer la regularización de absolutamente todo. Y esa regularización va de la mano con lo que se necesita. Ahora, el que hace el requerimiento en la emergencia como tal, no solamente tiene una connotación, no tiene una sola figura de que yo hice el requerimiento, se lo mandé a logística y logística se encargó. Ojo, voy a crear una figura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del cuadro, no, el cuadro de necesidades, ¿qué es más o menos lo que nosotros planteamos? ¿Qué es lo que nosotros más o menos materializamos? Ahí hablamos de que existe un trabajo conjunto de logística con el usuario de tal manera de valorizar, ¿sí? ¿Por qué hablamos de ese trabajo conjunto? Porque el usuario va a tener que dar dentro de sus necesidades una descripción de lo que necesita para que logística lo pueda valorizar previo análisis del mercado, previo análisis de otros factores que le permitan determinar un precio. Pero ese precio tiene que determinarse sobre la base de lo que el usuario más o menos ha establecido que necesita y que ha corroborado y que ha ratificado. Es por eso que el logístico no hace toda la operación sola o solo. Y es allí donde viene el trabajo en conjunto de ambos. En la contratación directa, emergencia, entiendo que la figura se ha marcado, no sé si en todas las entidades, pero parecido. El logístico ha procesado lo que la usuaria ha determinado y ha mandado. Si existiera una falencia, como mencionas, que por allí se pudo haber dado en el camino, yo entiendo que es una coyuntura que no se pudo prever y que nació posterior a la contratación. Y que en ese marco de haber pasado estos casos, yo estaría hablando de una modificación convencional al contrato, donde por un hecho que fue sobreviniente a la contratación, yo podría efectuar una modificación sobre la base de la actual necesidad o la necesidad modificada y evaluaría ya un tema de precios si en caso este fuera afectado. Pero ya estaría hablando de un escenario un poquito más amplio sobre todo lo que ha pasado, ¿no? Pues yo te digo que el requerimiento se puede cambiar o la necesidad puede perfeccionarse para cambiar los términos en diferentes etapas. Si te está pasando después de pasar a la emergencia, aunque es un poquito curioso, te quedarían las modificaciones que te brinda la norma en el marco de la ejecución contractual. En la ejecución contractual deberías estar haciendo una modificación. Vi una mano más levantada. Listo. Ahora sí, lo que pasa es que no me dejabas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, en cuanto a tu pregunta acerca de si lo más caro o lo más barato, yo creo que el área usuaria debe elaborar correctamente sus especificaciones técnicas. El problema es que los logísticos son muy vivos, siempre tratan de negociar con los proveedores y lo que le piden a veces a las áreas usuarias es de que reconsideren sus términos de referencia y los adapten a los proveedores que los logísticos ya manejan. Y esto es algo que vemos en todos los gobiernos locales y regionales. Y a las áreas usuarias pues le ponen una traba para poder acelerar los requerimientos porque al final están supeditados a los logísticos, que incluso cuando te mandan las cotizaciones tapan el precio. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto para dejar de un lado la corrupción? Lo que pasa es que en la medida que nosotros tengamos mayor conocimiento, y no puedo decirte, como hace un momento te dije, no hay una fórmula que vaya a cambiar a la persona. O sea, no hay una norma, no hay una ley o un reglamento que te vaya a cambiar a la persona y esa persona puede actuar de una manera diferente. Acá ya es un tema, entraríamos a un ámbito moral. Pero lo que sí me queda claro es que si yo conozco mi necesidad, yo como usuario conozco lo que necesito, sé lo que requiero y puedo
estar seguro que el mercado se maneja de esa manera y que mi producto sí se puede conseguir, porque no es que yo hice mi requerimiento basado en lo que ayer soñé, sino en lo que yo he investigado, he analizado, en productos específicos básicamente, podría tener un mercado mucho más amplio. Y eso se va a traducir pues justamente cuando mencionas que en las absoluciones de consultas, de una indagación de mercado, hay algunos proveedores que no pueden o deben cumplir. Y ahí vamos a poder analizar y vamos a ver por qué tan bien o qué tan mal está haciendo el estudio de la oficina de logística. Yo he encontrado casos en donde el mismo logístico manda cotizaciones al usuario y cuando el usuario revisa dice, sí, efectivamente, los productos cumplen. Ah, pero hay un término que, bueno, acá no viene tanto a este tipo de taller, pero hay un término que dice, pero las cotizaciones vienen. Yo pido ferretería y uno de los locales no tiene nada que ver, no vende ni un clavo. Y me está cotizando y te está cotizando. Ah, no, pues yo te voy a poner en mi informe, yo te voy a decir que las 3 cotizaciones cumplen. Sin embargo, la norma dice que los proveedores tienen que ser dedicados al rubro, por lo que se recomienda reevaluar a tal y tal empresa. ¿Cómo me vas a poner eso? Me malogras la indagación de mercado, me malogras el estudio de mercado. Yo no te malogro nada, o sea, yo te estoy pidiendo que cotices y si tú quieres que yo te apoye en hacer una verificación, mándame los proveedores que realmente conocen lo que yo necesito y no lo que simplemente te pueden estar hasta cierto punto llenando cuadro. Entonces, si soy así frío y soy crudo, las cosas son así, la realidad se maneja así. Entonces yo tengo que pensar que de una u otra forma tengo que poner mi posición bien marcada y bien es cierto, logística te apoya, logística te ayuda a armar un requerimiento, te ayuda a que tu necesidad se pueda cumplir. También pues tengo que tener bien conocimiento quién es el que tiene no la sartén por el mango, sino realmente la necesidad y cómo se debe cumplir esa necesidad, lo que posiblemente nos esté haciendo pues con otro tipo de producto. Entonces ahí es el tema, es qué tanto conoces, qué tanto podemos hablar el día de hoy, qué tanto podemos hablar de un término de referencia, de una especificación o de un expediente técnico y saber hasta qué punto es mi responsabilidad y hasta ver a qué punto, cuál es el límite de mi responsabilidad con la responsabilidad de logística. Así es, señores. El tema es bien marcado, para ser sincero, y algunas veces la línea es muy delgada. Dentro de todos los principios, no pretendo hablar de los principios al 100% el día de hoy, pero sí quiero que quede algo un poco más claro en todo esto. Y es que el principio de libertad de concurrencia me tiene que llevar a mí a establecer lo siguiente, que todos los requerimientos que se formulen en regla general tienen que tener la posibilidad que exista la participación de varias empresas, que no sea una limitante en el procedimiento de compra. Si yo tengo mi requerimiento, si yo soy el usuario y estoy elaborando o es el logístico que está haciendo, yo tengo que tener pues un requerimiento en la cual pues puedan haber 2 marcas, puedan haber 2 proveedores y se pueda comenzar a cumplir ciertas características y se pueda tener un mercado que me pueda atender lo que yo necesito. La única modificación que tiene que hacerte logística, por decirlo de alguna manera, y no lo vamos a encontrar en libros, es para que tu requerimiento prospere, para que tu requerimiento mejore, no para que se sesgue. Y el usuario a su vez no puede hacer requerimientos que sesguen esa necesidad. Principio de libertad de concurrencia. Varias empresas, varias marcas, varios proveedores, potenciales proveedores. Cuando hablamos de transparencia, no estamos hablando que yo pido un acceso a la información y en ese acceso a la información me brindan toda la data posible. No va por allí la información. La información va porque la información que yo tengo que plantear, los datos que tengo que planear, mi requerimiento, tienen que ser claros, tienen que ser precisos, no pueden ser ambiguos. Entonces yo no puedo estar hablando de un requerimiento que de por sí va a ser ilegible y va a ser legible para el que yo necesito que sea legible. Entonces ahí estoy hablando de una información que todos debemos entenderla igual. Señores, yo quiero una carpa azul. Sí, pues, pero tú me has dado una carpa azul marino. Yo quería un azul eléctrico. No, pues entonces la responsabilidad no está en el proveedor. La responsabilidad está en la entidad porque no ha definido con claridad, no ha puesto algún tono en particular. Hasta ese detalle tienes que llegar. Hasta ese detalle tienes que poder entender que tu requerimiento tiene que ser dado, tiene que ser preciso, tiene que ser contundente. Y vamos a entender y vamos a hablar y vamos a verificar que vamos a estar en el principio de vigencia tecnológica.
donde la vigencia tecnológica tiene que marcar en que todo lo que yo compre, los productos tecnológicos, el equipamiento que yo tenga, tiene que ser de vanguardia, no podemos comprar productos viejos. Señores, ¿y se puede o no se puede comprar productos de segunda mano? ¿Se podría o no se puede comprar productos de segunda mano a raíz de la vigencia tecnológica? Sí se puede, ojo, sí se puede. No es usual, no es común, pero sí existe esa figura en la que yo podría estar estableciendo la posibilidad de comprar un producto de segunda mano, siempre y cuando exista un informe técnico que así lo sustente. Mijael, sí, dime. Sí, justamente lo que usted indica, Sí. de poder se puede, no se debe, pero también incurre en la jurisprudencia en el sentido cuando usted indica cuál es la utilización, cuál es la utilidad que le vas a dar. Si bien es cierto, necesitamos algo rápido, sabemos que para poder comercializar o poder adquirir un equipo tecnológico, necesitamos una emergencia sí o sí, no vamos a esperar el tiempo prudente para que nos pueda llegar, teniendo algo a la mano en segunda mano, pero que este no sea obsoleto, sino que tenga las características y la utilización que le queremos dar. Hay figuras que te permiten, no es común, ojo, yo me salgo de lo común, me salgo de lo clásico, lo convencional, porque era mi día, qué loco, ¿por qué lo estoy dejando? ¿Por qué estoy hablando de una segunda mano? Cuando un producto de segundo uso, efectivamente se podría dar, y es más, viene una terminología que no necesariamente se utiliza muy seguido, pero cuando yo compro un equipo, ahora casi la costumbre es poner: señores, el equipo debe ser nuevo y sin uso. Pero si es nuevo, es sin uso. Perfecto. Pero la gente le pone, ¿y por qué lo ponemos hoy en día? Porque queremos evitar que obviamente nos traigan un producto ya usado, un producto que ha pasado por un efecto de garantía y lo han vuelto a meter a tienda. Entonces, han habido o existen esos aspectos que intentamos evitar, que intentamos corregir dentro de todo el procedimiento. Y como me mencionaba uno de los señores aquí que han intervenido, me dicen, sí, pero logística cambia, logística lo direcciona, logística busca también cambiar cuando concerta con el mercado. Pues pasa de todo. Yo no voy a salir en defensa ni del usuario ni de logística, pero pasa de todo. Y es por eso que también yo considero que es muy importante mencionar en esta oportunidad lo que es el principio de integridad. ¿Y por qué? Porque en el principio de integridad se entiende que lo que buscas es que no debe mancillar el proceso a ningún acto de corrupción, ya sea un acto de corrupción sobreviniente del proveedor, ya sea un acto sobreviniente del usuario, ya sea un acto sobreviniente del comité de selección, de la oficina de logística, de cualquier actor que pueda intervenir y que pueda hacer que ese proceso comience a tener un falso direccionamiento o un direccionamiento para un determinado producto. Entonces ahí estaríamos hablando que tú estás acomodando toda tu necesidad para que lo cumpla uno solo. Miguel, sí, dime. ¿Ya está, Miguel? Buenas noches, ¿me copia? Sí, claro. Licenciado, buenas noches. Una consultita. En el caso de, por ejemplo, han habido casos, el tema de perfiles de estructuras metálicas, de que hay muchas veces este tipo de materiales con la posibilidad de volverlos a refabricar. ¿Cómo así? O sea, hay colectores, ¿no?, de fierros que en realidad lo juntan y lo vuelven a fundir y lo vuelven a realizar, ¿no? Ese tipo, pero y lo usan en algunos servicios, pero ya no se encuentra con la calidad, digamos, estructural del material que se requiere. Y muchas veces, se les ha pedido en el TDR el certificado de calidad, pero eso ha sido, me parece que tampoco la norma no lo permite, ¿no? Entonces, ¿cómo sería una alternativa para superar esto? Lo que pasa es que ahí hay muchos aspectos. O sea, me dices que tú tienes un producto y ese producto al final tiene todo un proceso de refabricación que no necesariamente te cumple con la misma característica que tú necesitas. Entonces yo lo que podría hacer allí son pruebas para la recepción del producto. O sea, esa es la ventaja que yo tengo. Si yo tengo un producto que yo necesariamente corro una mala suerte de que puede ser, haya sido refabricado, por decirlo de alguna manera, al final de tu procedimiento de adquisición, tú puedes pedir que para la conformidad tiene que haber de por medio una evaluación por una empresa certificadora que te permita llevar a ese producto a una determinada instancia de calidad.
y el proveedor tiene que, inclusive tú podrías decir que el proveedor tiene que asumir ese gasto. Y de esa manera tú comenzar a tener una justificación para saber que el producto que tienes realmente cumple a cabalidad con tus características técnicas. Es por eso que en los procedimientos tú vas a tener en algunos casos donde tú pides, oye, ¿sabes qué? Yo quiero comprar un determinado producto, pero necesito muestras previamente. Algunos lo hacen con uniformes para ver la calidad de la tela o para ver el diseño del vestuario que se necesita, del uniforme. Esa podría ser una manera de interpretar. O no, yo no quiero saber nada porque finalmente la tela es tela y yo no quiero saber nada de confección en ese momento, porque me pueden confeccionar algo muy bonito al inicio y al final puedo llegar a una ejecución donde me entreguen o el que confeccione sea otra persona. Bueno, entonces veamos un control de calidad al momento de recibir. Veamos, ¿cuándo tienes que recibir? Tienes que recibir un lote inmenso de productos, perfecto. Pero para estos productos vamos a hacer un sistema de muestreo y vamos a establecer un control de calidad. Si esa es la manera de poder determinar, en tu caso, podría ser una alternativa, pero tendríamos que analizar, bueno, y ahí estamos entrando a la particularidad, caso por caso, para saber qué es lo que podría ocurrir en cada situación. Pero sí yo haría algunos controles de calidad básicamente, para poder emitir la conformidad. Ya tenemos claro y veo que todos estamos en la misma línea, señores, de indicar que quién es el que formula el requerimiento. Y aquí yo quiero que entendamos lo siguiente, o veamos desde otro punto, otra perspectiva, a la que usualmente nosotros podemos entender. El requerimiento es elaborado por el área usuario, ¿sí? Entonces estamos definiendo un poquito quién es el área usuario. Pero podríamos entender también que el área usuario, o sea, quien te requiere la necesidad, no necesariamente es el que te elabora, es quien tiene la necesidad. También podríamos entenderlo y podríamos valorarlo como la unidad consolidadora de todas las necesidades. Oye, ¿y por qué es la unidad consolidadora? Porque es la unidad que tiene el conocimiento técnico para poder determinar esa contratación que necesitas. Es la que tiene el conocimiento necesario y por lo tanto se encarga de canalizar toda la información hacia un solo punto y ese punto se encarga de elaborar ese requerimiento y se encarga de afrontar ese requerimiento para poder llevar a cabo una correcta procedimiento de compra, una correcta ejecución de contrato futuro y te pueda dar una conformidad sobre la validación y verificación que realice. Es allí justo cuando me mencionabas, ¿no es cierto? Pues si vuelvo a tu tema, oye, pero yo ¿cómo puedo hacer? Porque me van generando problemas porque no me entregan con la calidad que yo necesito. Bueno, fijémonos los parámetros que tú necesitas y veamos qué prueba adicional necesitas. De repente necesitas que un inspector, que una certificadora pueda verificar lo que tú estás realizando. Pero es más costo, cárgaselo al contratista. Sí, pero igual habrá más costo, pero te vas a ahorrar o sea, lo que puedes estar invirtiendo en este momento te puede servir para evitarte que tú inviertas a futuro por un tema de reparación, gastos administrativos. Entonces yo tendría que estar evaluando o sopesando mi requerimiento para saber qué es lo mejor que debo hacer y en qué momento debo hacerlo. Entonces yo ahí estaría estableciendo toda una cadena, simplemente analizando y pensando quién es el usuario que necesita y quién es el usuario que conoce. Señores, esa definición de usuario que hoy por hoy se maneja en este tipo de requerimientos, no solamente se ha basado en la norma, en lo que nosotros vemos hoy por hoy. Recuerden que cuando vemos hasta un comité de selección, el comité de selección ya ni te pide que sea el miembro del área usuario el que intervenga. Quien te dice es miembro con conocimiento técnico. Uy, caramba. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y no era el área usuario porque el que tiene la necesidad? No, porque el comité ya se está alineando a esta definición, a la definición de que el usuario es el que conoce, el que necesita, el que tiene conocimiento técnico para poder crear la necesidad, para poder evaluar lo que se necesita, pedir lo que correctamente se desea. Entonces, no es que el usuario es el que tiene todo el peso del trabajo, no, lo tiene compartido con logística, pero logística no lo puede venir a pasear porque finalmente el usuario es el que formuló porque conoce lo que necesita, conoce lo que se necesita para formularlo. Es por allí va la intención de esta manera de pensar, de este requerimiento, de esta fórmula. Señores, vean, ¿qué requiere una dependencia que tiene la necesidad para actuar como área usuaria y formular el requerimiento? ¿Qué opinan? ¿Qué requiere? ¿Tener conocimientos técnicos? ¿La normativa te exige que tenga conocimientos técnicos hoy en día?
¿Qué opinan, señores? ¿Sí o no? Sí, justo esto es lo que usted indicó, ¿no? La normativa indica de que tiene que tener conocimientos técnicos, no necesariamente que sea el área usuaria, una dependencia, sino tiene que tener conocimientos técnicos, sino cómo yo requiero algo si no tengo conocimientos técnicos, al menos de saber qué es lo que voy a pedir, qué es lo que voy a solicitar. Porque supongamos, yo quiero pedir, como hace rato un compañero, creo que escuché, dijo, perfiles de aluminio. Está bien, pero ¿qué tipo de perfiles de aluminio? ¿Para Claro. dónde lo vas a utilizar? ¿Cuál va a ser la utilización de esos perfiles de aluminio? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuáles son los parámetros que, justamente eso, ¿no? Encajando los parámetros para la utilización de los ítems o la utilización de los servicios. Porque estamos hablando mucho del tema Mijael, ¿se te fue el audio? de ítems que son bienes. Estamos dejando un poco críticos, nos ha pasado, hay servicios que solicitan una cosa, pero requieren otra cosa, como por ejemplo el tema de alimentación. ¿Ya? Solicitan servicio de refrigerio, pero es para una capacitación. Entonces, ¿por qué mejor no piden, solicito servicio de capacitación a todo costo? O sea, tiene que tener un conocimiento técnico para poder saber qué vas a solicitar. Yo veo que el análisis acá es justamente ese de saber, pues, quién es el que te hace el requerimiento, qué tanto conocimiento tiene para poder realizarlo, porque desde acá, eso es el punto de inicio de todo. Y yo ahí, antes de que venir la siguiente intervención, yo les diría, ¿no es cierto? Tener conocimientos técnicos, y la normativa no exige que tenga conocimiento, yo diría que sí, que ya me especializa, me dice quién es el área usuaria, les puse la información adicional de quién debe participar en un comité, el que tiene conocimiento técnico, pero yo les voy a decir algo adicional. ¿Saben qué es lo que no dice la norma? ¿Cómo debes acreditar ese conocimiento técnico? ¿Qué información o qué figura tienes que tener para acreditar ese conocimiento? Entonces ahí entramos en otro caso que se vuelve más complejo, porque yo tendría que estar seguro que la persona que está elaborando ese requerimiento realmente es la persona idónea para hacerlo, que cuenta con las capacidades para formularlo. ¿Cómo puedo asegurarlo? Ya dependerá de la gestión de cada entidad. Ahí ya no me puedo meter yo más al tema. Yo ese tema lo veo cuando veo charlas en comité de selección, porque ahí nos cruzamos de brazo. Decimos, sí, ustedes dos son del órgano encargado de las contrataciones, tienen su certificado, y la persona con conocimiento técnico, ¿cómo demuestra que tiene conocimiento técnico? No, que lo designaron. Y la designación es irrenunciable. Perfecto. Pero la consideración esencial es ese conocimiento. Entonces, ese conocimiento tiene que de alguna manera acreditarse y demostrarse. Así nos evitamos problemas. Entonces, sí existe ese conocimiento técnico. Hola, buenas noches. Sí. Con respecto a lo que están comentando, en realidad el área usuaria es la que solicita los requerimientos, pero existe, si bien es cierto, un área especializada la cual podría decir normaliza los requerimientos, ¿no? Ya. No sé si me equivoco. No, es que el área especializada que formaliza los requerimientos o normaliza los requerimientos en tu entidad dependerá de la gestión de cada entidad. Dentro de un momento ya vamos a estar viendo de lo que es homologación, estandarización, subasta, o sea, otros temas. Pero quien te hace el requerimiento, quien puede normalizar lo que yo normalmente necesito, ya es una gestión propia de cada entidad, y cada entidad tiene que decir cómo lo va a materializar. Allí sí no podría yo especificar, decirte que la normalización le corresponde a logística, o los equipos de cómputo le corresponden a informática. Porque inclusive, informática te puedo decir, sí, pues, pero yo tengo mi área de soporte técnico. Yo tengo mi área de base de datos que ve todo lo que son los software, o lo ve el desarrollo de software. Todo lo que es limpieza le corresponde a servicios generales. Sí, pero la coordinación de servicios generales te puede decir que tiene la área de mantenimiento. O sea, es cómo se estructure tu entidad. Y tu entidad se va a defender y va a poner las posiciones claras. Por eso que cada entidad tiene una consolidación, tiene una forma de consolidar. Yo a ese nivel inclusive te diría que los requerimientos de útiles de escritorio, útiles de oficina, la primera consolidación que debe existir y basado por estimaciones o proyecciones, debe ser inclusive tu almacén.
y tus encargados de almacén tienen que tener conocimiento técnico necesario, no solamente para establecer cuáles son sus insumos, cuáles son sus niveles de stock, sino también a ese nivel de stock incrementar su nivel de proyección y que exista un filtro con ellos antes de comprar. Y así hacer tu cuadro de necesidades y futuros requerimientos. Entonces, ya dependerá mucho de cómo gestiones. Ya dependerá mucho de gestiones, pero en cada entidad. Vamos. Bien, bien, bien. Continuamos. ¿Qué me dice esta opinión, señores? Siempre es bueno ponerle ciertos parámetros, ¿cierto? Ahora bien, de acuerdo con lo expuesto en el rol del área usuaria, no siempre lo que cumple la dependencia que habrá de beneficiarse de forma directa en la contratación, es posible que por razones de índole, de diversa índole, una dependencia, a pesar de contar con determinada necesidad, no cuente con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas del bien, servicio u obra con los que habría de satisfacerlo. En tal supuesto, aquella dependencia que sí cuenta con los referidos conocimientos será quien asuma el rol del área usuario. Opinión 2 del 2020. En consecuencia, el área usuaria es la dependencia que cuenta con los conocimientos técnicos necesarios para definir las características técnicas de acuerdo a los bienes, servicios y obras que se habrán de contratar. Por tal razón, de acuerdo al numeral 8.6 del artículo 8 del reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación. Aquí simplemente sienta la posición que hemos estado conversando, en donde el área usuaria tiene que tener el conocimiento suficiente para poder armar el requerimiento. Y cómo se organiza internamente, ya es un tema de entidad. Y cómo demuestra el conocimiento técnico que debe tener, ya es internamente, ya la entidad ya sabrá cómo justifica. Entonces, yo inclusive llevo a esa precisión. Sí, Miguel, dime. Una consultita, en este caso, por ejemplo, profesor, hay muchas entidades que no tienen en su área usuaria, por decir, en el caso de hospitales, el requerimiento de especialistas que formulen pues un término de referencia o conceptos, digamos, en el aspecto médico arquitectónico. Y en ese caso, ¿cómo se salvaría este tema? Es que la norma también te permite que puedas contratar al experto independiente. Y ese experto independiente es la persona que tendría que apoyarte para poder efectuar determinadas, te debería estar apoyando para que tú puedas efectuar ese tipo de elaboración de requerimientos. Es que si no cuentas con la persona, mira, te lo voy a poner más sencillo. Si tú haces un requerimiento que no conoces y esa compra es mal hecha, la responsabilidad va a ser tuya. Y cuando tú compres y te hayas comprado lo que tú no conoces y esté mal comprado, y tú quieras escudarte diciendo que por qué lo compraste así, te van a echar la responsabilidad y por qué no pediste a otra persona o por qué no informaste su requerimiento para que lo haga alguien que realmente conozca. El Estado no se va a inmolar por ti, ojo, te hay que hacer de todo lo posible porque el Estado mejore, que tengamos más beneficios por los ciudadanos, todo, lo comparto, lo aplaudo y hago todo lo posible para que así sea. Pero si me dices mañana que yo tengo que armar un requerimiento para comprar todo un centro de datos, me lo pides a mí, yo no lo voy a hacer. Tendría que pedirle, cerrarme y decir, ¿sabes qué? Yo no tengo ese conocimiento, contraten a una persona especialista para que lo pueda realizar. Y esa debería ser la posición más clara y más ideal. Yo no podría estar entrando en la posición de hacer lo que no conozco. Entonces estarías en contra de lo que menciona esta opinión y de la naturaleza que debe seguir el área usuaria. Vamos, señores, continuamos. Vean, ¿esta opinión cambia su forma de asignación de las áreas usuarias y áreas técnicas? Sí, no. Considero que para continuar con esta forma de pensar, yo creo que sí. Porque el área usuaria tiene que tener ese conocimiento. Eso no no podemos dejar de lado que el que arma tu requerimiento conoce qué está haciendo. Y es por eso que yo considero que esa opinión sí está en acorde a lo que nosotros necesitamos. Está de acorde a lo que hoy en día es la figura de la necesidad. Podría haber una opinión doble, señores. Este es un punto muy interesante. ¿Podría otorgar la conformidad del área usuaria y el área que tiene la necesidad? A ver, no me quiero aventurar No te preocupes. porque recién estoy entrando en esto. Y yo utilizo la lógica. Usted indica, ¿podrían otorgar la conformidad el área usuaria y el área que tiene la necesidad? Supuestamente se indica que el área que tiene la necesidad es el área usuaria. ¿Sí? ¿Ya? Entonces,
si va a otorgar la conformidad el área usuaria, es la misma que da la necesidad o tiene la necesidad. Yo quiero ahí materializar, la pregunta es bonita, la pregunta es bonita. Es que es ambigua, es ambigua. Esa, sí, pero en la realidad pasa. El problema es que sí pasa. La norma te dice que tienes plazo después que ingresa el producto a tu almacén, si lo quiero poner en ese sentido, tienes un plazo de 7 días para dar la conformidad. Imagínate que tienes 7 días para dar la conformidad y que vas a pasar del área especialista al área que tiene la necesidad. O sea, pasa de ir a los dos para que los dos administrativamente generen un acto. 2 jefes, 2 tiempos, 2 momentos, 2 procesos. ¿Se podría? Sí, pero la respuesta sería sí se podría. ¿Pero es administrativamente viable hacer ese tipo de función? No, porque el tiempo no te da, el tiempo se te vuelve corto haciendo esa forma. Además, ¿para qué le pasas al usuario? O sea, ¿para qué le pasas al área que tiene la necesidad? Yo quiero llevarlo a la vida real, ¿eh? ¿Qué te va a dar si ya el área usuaria, el área que tiene el conocimiento, dio la conformidad? ¿Qué conformidad te daría el usuario? ¿En cantidad? ¿En gestiones administrativas? No te daría conformidad en otra cosa, porque lo técnico ya está validado. Entonces, ¿qué tan positivo se vuelve si quiero cambiar la pregunta? Sí se podría, no es tan positivo, a mi manera de entender, y esto es lo que le transmito de esta forma. Vamos, a ver, Karen, sí, dime. Profesor, por ejemplo, en caso sea una gerencia que tiene otras oficinas o direcciones a cargo, en este caso nos ha pasado, ¿no? Que se ha pedido un informe de conformidad, sin embargo, era necesario para que el área usuaria pase la conformidad. O sea, por ejemplo, nosotros no estábamos o no hemos estado dentro de la ejecución del contrato, pero por estar a cargo de algunas direcciones nos pidieron que demos un informe de conformidad, ¿no? De la compra de unos coches, unos carritos para hospitales. Y esa conformidad no pasaba siempre y cuando no hubiera el informe de conformidad de esta gerencia. Sí nos ha pasado. Lo que pasa es que eso es un tema de gestión. Yo ahorita en el lugar donde me encuentro trabajando, en el Ministerio de Educación, he encontrado que para la conformidad de mi oficina como área usuaria, por darle una idea, también existe en algunos casos un informe de por medio, que no es de quien vende la conformidad, sino que realmente indirectamente necesita la prestación. En el Estado siempre vamos a buscar estar cubriéndonos, ojo. O sea, no es tu responsabilidad, sino de quién lo hizo, ¿no es cierto? Entonces yo necesito un informe adicional, porque ese informe adicional me va a permitir a mí tener toda la información completa y concreta. Y no necesariamente estamos hablando de especialidades, sino simplemente de usuarios finales que necesitas tener una mayor información, mayor data. Allí, que ya no estamos hablando de un tema de especialidad en el producto, en el proceso que yo estoy teniendo, ya lo voy a ver por un tema de gestión. ¿Qué tan viable es? El tiempo se vuelve corto. Si no, yo tengo que ver qué tan necesario se puede volver. Tengo que hacer un informe, necesario que te avise tu acta de conformidad, necesario que realmente me digas que en ese proceso que tú estás haciendo necesitas que yo efectúe una validación. Entonces yo ya tengo que empezar a evaluar punto por punto para saber qué cosa es lo que realmente está pasando. De repente lo que tú necesitas es que yo te haga un checklist de toda la información que necesitas. Entonces estoy allí creando un procedimiento para un proceso exacto que estoy llevando. Dependerá de cada uno de los casos, Betsabe. No, solamente para afianzar en la pregunta, el área logística es quien apoya el requerimiento al área usuaria, pero el área usuaria es la que firma el requerimiento o la conformidad, ¿no? Sí, el área usuaria es el que firma. Eso es correcto. Vamos viendo, Pedro. Buenas noches. Consulta. Si logística adultera la orden de servicio y hace que el proveedor firme una fecha y que después el proveedor adultere esa fecha, ¿qué va a pasar con el funcionario que firma la conformidad a una orden de servicio con fecha adulterada?
Lo que pasa es que ahí ya no estamos mucho en el requerimiento, pero lo que sí te podría decir es que si yo como funcionario adultero o me encuentran que estoy haciendo un acto ilícito, lo primero que haría es separarte de la entidad e iniciarte un procedimiento sancionador por el ámbito administrativo con tu órgano instructor, y aparte te mando si tienes un área de asesoría jurídica, un área legal, para que te abran un procedimiento ante el Ministerio Público. Yo haría eso. Y al proveedor también haría lo mismo, pero lo mando a través del Tribunal de Contrataciones para que pueda verificar el hecho, ¿no? Y la separación inmediata. Yo no veo mucho análisis ahí, ¿eh? O sea, si un funcionario público me está adulterando información y el proveedor adultera lo adulterado, yo ya entendería que hay actos de corrupción que efectivamente no deberían darse, y si no se tienen que dar, yo tengo que cortar ese problema. Que los casos son indeterminados, que no existen, bueno, hablaré con mis recursos humanos para saber qué cosa es lo que puedo hacer ahora, pero lamentablemente yo no puedo tener una persona que se ha demostrado que eso es así dentro de un equipo donde la información es demasiado sensible. Buenas noches. Una consulta. Usted ha hablado que el área usuaria es aquella que tiene, la que cuenta con el conocimiento, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en el momento de la conformidad, lo ideal es que esa área usuaria de la conformidad, que estaríamos hablando de una conformidad técnica, ¿no es así? Que yo creo que eso no existe, pero es como una conformidad técnica. Y de repente, por ejemplo, si yo quiero que otro funcionario respalde eso, yo le podría eso llamar una conformidad administrativa. No sé si cabe el término, pero podría darse esa forma. ¿En qué tipo de servicio o producto que estás queriendo dar la conformidad? Por ejemplo, estoy contratando personal para traducir la lengua quechua, ¿no? Entonces, yo no soy la especialista, pero hay gente que es especialista, entonces lo derivo. Ellos le van a dar la conformidad porque hay cosas que ellos tienen que ver que esté traducido correctamente. Allí, pero, lo que yo sí. entiendo más que nada es un tema de gestión. Ahí yo particularmente haría un solo documento con firma doble, una firma tuya, una firma del especialista, y que adicionalmente se le adicione un proveído a tu documento, y que ese documento sirva para derivar el informe completo, o hacer trasladar el informe con tu memo, con tu oficio, dándole la conformidad sobre la base del informe adicional. Porque eso es 100% válido. O sea, tú darías conformidad, tú no sabes quechua, pues, poniendo una idea. Tú no sabes quechua y necesitas dar una conformidad de alguien que hizo quechua, pues te necesitas un informe intermedio. Eso de ahí es literalmente correcto, porque de alguna manera tienes que sostener tu posición, y esa posición la vas a sostener sobre la persona que conoce. Entonces, eso para mí me parece que es 100% válido, más bien. El día que a ti te digan algo, ¿por qué esta es la conformidad? Sí, yo la di porque otra persona me dijo que estaba bien. Si lo has hecho en 2 documentos, en un solo documento, ya es un tema de gestión. Pero entiendo la figura. Alguien tenía que decirte, firma, porque sí es correcto lo que se hizo. Entonces tu conformidad pasó en otro plano, pasó a otra figura, ¿no es cierto? En la que para que tú te sostengas necesitabas el informe. Fíjate que si tú quieres comprar equipos informáticos, la conformidad lo tiene que dar, dependiendo de la estructura de la entidad, el jefe del área usuario, ¿no? Pero ese jefe del área usuario se va a soportar sobre un informe técnico del personal de soporte técnico, por darte una idea. Si tú quieres comprar o quieres dar la conformidad en un mantenimiento correctivo de vehículos, bueno, tendrás un informe por más simple del mecánico de tu entidad, si es que lo tienes. Y el jefe de logística o el jefe de transporte tendrá que firmar la conformidad de por sí, pero sobre la base de ese informe. Porque hay una persona que se tuvo que exponer y ver físicamente las cosas para poder ejecutar y para poder brindar una conformidad. Pero finalmente se traduce en la forma de gestión como el usuario está tramitando a la interna de su oficina para poder gestionar estos documentos. Y no puedo estar diciendo, ¿sabes qué? No, yo no hago porque otro no hace, porque ahí yo soy responsable. O sea, yo, jefe de logística o jefe de transporte, soy responsable de la forma como está trabajando la otra gestión. Esa es la figura, eso es cómo se maneja y cómo se trabaja, cómo se mira. Pero eso es a la interna. Y si a mí, de acuerdo a lo que me dice la entidad, tienes 3 días para darme la conformidad, porque hay 7 total para pagarle al contratista, porque para una fecha,
Bueno, pues entonces veremos cómo hacer de que los plazos corran. Y si tú tienes 3, bueno, ya ves internamente cómo corres con esos 3 plazos, con esos 3 días. Miren, acá es un punto muy interesante y la norma me lo ha planteado últimamente, en las últimas modificaciones me ha dado un caso muy particular y muy interesante, que en verdad me genera a mí bastante pensamiento. Y la norma te dice, oye, antes decía, el logístico coordinaba. A ver, Miguel, vamos a ver. A ver, solo una preguntita. En el caso de el TDR bajo contrata en externo de un personal, digamos, médico, por aspectos arquitectónicos médicos, en ese caso, ¿quién daría la conformidad? Aspectos arquitectónicos médicos. Sí, claro, porque la institución no cuenta con ese especialista. Y en ese caso, ¿cómo sería la conformidad? Es que allí depende mucho de tu entidad. Vuelvo a lo mismo, ¿no es cierto? ¿De qué depende allí? De que tú como entidad, allí sí lo voy a plantear de otra manera. ¿De qué depende? De que el que brinda la conformidad quiera dar la conformidad, se sienta seguro para dar la conformidad. Porque si yo soy el usuario y yo te firmo y mi requerimiento dice que yo firmo la conformidad, perfecto, yo lo firmo y ya pasé mi requerimiento. Ojo, ya pasé y ya le pagué. Y si mañana más tarde eso no funciona, o mañana más tarde me preguntan a mí por qué eso no funciona, y yo no sepa decir por qué no funciona porque no conozco nada, bueno, será mi responsabilidad. Pero si yo tengo que dar alguna respuesta, yo tengo que dar alguna precisión sobre eso, bueno, pues tendré que afianzarme con alguien más, con alguien que realmente sí conozca. Entonces yo ya veré, pues, o sea, ahí es gestión, señores. Volvemos a lo mismo, ahí tenemos que basarnos en gestión. O alguien se puede inmolar, si quieren, y firmar la conformidad y cruzar y santiguarse y pensar que eso no va a pasar absolutamente nada en el tiempo, que le puede ligar, como también puede pedir el apoyo a otras áreas que tengan el conocimiento técnico que le permita dar la conformidad. Puede pedirle a otras entidades por un apoyo interinstitucional que le brinden una persona para que brinde la conformidad. Puede contratar a un experto independiente para que le apoye y le apoye en la emisión de la conformidad. Pero ya es un tema que depende de las entidades de cómo lo materializan. Yo te pondría directamente contra la pared y te diría, ya, muy bien, tú firmas la conformidad, ¿lo vas a firmar así o vas a necesitar algún apoyo? Sí y no. Y si no, y si necesitas un apoyo, ¿cómo piensas hacerlo? Entonces, allí entraría yo en un tema de gestión para saber cuando haga mi requerimiento que realmente tengo esa capacidad para poder firmar. Y si no tengo esa capacidad, pues tendré que ver quién sí la tiene. Señores, la norma hoy ha sido más precisa y me ha puesto que no es logística quien coordina, sino me ha puesto la norma me ha puesto al revés el escenario. Es el área usuaria quien coordina con el órgano encargado de las contrataciones. ¿Para qué? Para que cuando comienza a formular su requerimiento, se verifique si su producto se encuentra dentro de tiene una ficha de homologación del listado de requerimientos homologados, se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o en el catálogo de acuerdo. Y dependiendo de esa respuesta que le dé la oficina logística, dependiendo de esa respuesta, elaboraré mi requerimiento. O sea, qué interesante. O sea, ¿qué me está diciendo la norma? Oye, ¿sabes qué, usuario? Cuando tú me mandes tu requerimiento para que no retrases nada, antes de formularlo, mándame un correo al logístico, que te han designado a la oficina, el jefe, como quieres, y que te responda, yo voy a comprar esto, tengo este esquema, tengo estos detallitos, quiero comprarlo, pregunta, ¿se encuentra en el listado de requerimientos homologados? ¿Se encuentra en el listado de bienes y servicios comunes o está en el catálogo electrónico? Dime sí o no, para yo saber cómo formular correctamente mi requerimiento. Y si te dice, sí se encuentra en el listado de bienes de requerimientos homologados, uy, perfecto, porque te ganaste con menores plazos, tiempo más cortos para hacer absolutamente todo. Oh, está en el listado de bienes y servicios comunes, perfecto. El procedimiento se vuelve diferente, la contratación se vuelve precisa, ya tengo más plazo para hacer las cosas.
Tengo una ficha producto del catálogo electrónico de acuerdo marco, también ya tengo más data, tengo más información, tengo más conceptos. Entonces ya tengo otra forma de analizarlo. No se encuentra en ninguno. Bueno, pues entonces entramos al esquema general donde vamos a hablar toda la estructura y vamos a hacer sus características, vamos a ver las condiciones que tiene que tener la empresa, vamos a hacer un análisis diferente. Y la norma me lleva a ese mecanismo de interpretación. Y es por eso, señores, que te dice la norma en su artículo 29, te comienza a enseñar, hay que verificar previamente, antes de elaborar, en bienes, servicios, consultorías y obras, si hay una ficha de homologación del listado de requerimientos homologados. Si está dentro del listado de bienes y servicios comunes o se encuentra dentro del catálogo de acuerdo marco. Vamos a tratar un poquito más el tema, a razón del listado de requerimientos homologados. Pero cuando hablamos del catálogo electrónico de acuerdo marco, ya casi creo que conocemos todos el concepto, que son productos que de por sí ya se encuentran clasificados en Perú Compras y la contratación ya se ha realizado o los convenios se han realizado con determinados proveedores para directamente hallarlos en su plataforma. Graso problema, porque el requerimiento se cortó, los plazos se acortaron, el procedimiento fue más rápido. Hay veces, y yo no lo voy a negar, cuando hablamos de gobiernos regionales, gobiernos locales, hablamos en los departamentos, con excepción de Lima, el catálogo electrónico se vuelve un poco más complicado. Pero es el mecanismo que tenemos que usar y por lo tanto yo no puedo excluirme de ese catálogo para poder llevar a cabo mi contratación. Tengo que utilizar lo que dice la ficha catálogo producto para poder yo hacer mi compra por acuerdo. Por otro lado, tengo la ficha técnica del listado de bienes y servicios comunes. ¿Cuándo hablo del listado de bienes y servicios comunes, señores? Cuando yo quiero comprar o cuando yo hablo de bienes y servicios comunes, dos premisas. La primera, cuando es mayor a 8 unidades impositivas tributarias, estamos hablando de subasta inversa electrónica. Señores, y yo tengo la obligación de usar este listado, esta ficha técnica, cuando yo compro menores a 8 unidades, o sea, cuando no se va a proceso de selección, ¿yo tengo la obligación de utilizar la ficha? ¿O no tengo la obligación de utilizar la ficha? Y la obligación se vuelve, vean cómo viene este caso. Ese listado de bienes y servicios comunes me dice, oye, estos productos que se encuentran en el catálogo de la subasta inversa, dentro de los productos del listado de bienes y servicios comunes de la subasta inversa, son aplicables para procesos, y si no se va a proceso, igual lo vas a aplicar. Igual lo vas a aplicar. Ah, ya, perfecto. Y cuando hablamos de la ficha de homologación del listado de requerimientos homologados, no existía ese listado. Esa es lo interesante, lo primordial en esto. Esta ficha de homologación no existe. Ahora ya se formó este listado de requerimientos homologados, en la cual el Estado ya está formando nuevas bases de datos, de búsqueda de información para volverlo más viable. Señores, y todos estos listados de requerimientos homologados, de bienes comunes, de catálogo electrónico, ¿en dónde lo encontramos? ¿En qué plataforma voy a encontrarlo? Lo voy a encontrar en Perú Compras. Lo voy a encontrar en Perú Compras, señores. Y hay una importante información que nació de todo esto y se vio y se tradujo de una manera pero muy, muy controversial. Señores, cuando yo hablo de la subasta inversa electrónica, ¿ya?, es la que utiliza el listado de bienes y servicios comunes, yo estoy hablando de las fichas técnicas, estas fichas del listado de bienes que se encuentran incluidas para poder ser utilizadas. Y cuando tú la utilizas para los procesos mayores, subasta inversa. Y cuando son ASPs tienes la obligación de usar. Pero la norma comienza a cambiar y comienza a tener cambios y cambios y cambios. Y en uno de esos cambios, ¿qué pasó? Me dijeron, oye, este listado de fichas técnicas vamos a excluir algunas porque ya no se necesita, ya no se usa, ya no es necesario. Hay que excluirla. Entonces yo como logística, ¿qué digo? Cuando esté excluido, ya no tengo la obligación de utilizarlo. Y la respuesta es no, señores. ¿Qué ha dicho la norma? Así cuando yo reviso este listado de bienes y servicios comunes, no solamente me está hablando de la revisión de lo que está incluido, lo que está vigente, también me está hablando sobre lo que está excluido. ¿Y por qué me está haciendo eso la norma hoy en día?
porque quiere que nosotros tengamos simplemente X cantidad de catálogos para utilizar. Y solamente si Perú Compras elimina la ficha técnica por completo, o sea, también lo elimina de su exclusión, recién allí esa ficha no será obligatoria. Caso contrario, a pesar que no sea una ficha que se utilice para una subasta inversa, si la ficha se encuentra excluida y aún es necesaria para la entidad, esta ficha tendrá que ser utilizada en ese contexto y tendrá que ser utilizada en los requerimientos. ¿Y quién hace ese análisis? Si la ficha está excluida, no está excluida, si estamos hablando de un listado de homologación, si estamos hablando... Eso sí lo hace logística, pero ¿a partir de qué? Del pedido de coordinación que le pide el usuario. ¿Y eso cómo se hace? ¿Me atrasa todo el proceso? Particularmente pienso que no. Lo único que tiene que existir es un correíto de por medio. Por un correo el usuario tiene que pedirle, notificarle a la oficina de logística, y esa información, señores, esa información sí debe quedar como parte de tu expediente. Tu usuario, tú que pides tu requerimiento, tú deberías incorporarlo para que la información quede ahí materializada, quede planteada, para que no te digan después, no lo hiciste. Eso sí debe existir, señores, y debe estar allí. Y es por eso, señores, que la norma te pone diferentes aspectos. Dentro de ellos tenemos esta famosa homologación, que ya lo habíamos comentado. Artículo 29, 30 del Decreto Supremo 344, el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Y creo yo que tenemos que ver ahí varios aspectos fundamentales, varios aspectos precisos sobre este campo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Al margen de todo el texto, que no me gusta mucho leerlo, pero sí me gusta resumir. Los listados de homologación no van a estar directamente vinculados a lo que cada entidad quiera homologar. Los únicos que pueden homologar, señores, son los ministerios. Todos los ministerios tienen la facultad de homologar una determinada prestación para que pueda ser utilizada como modelo para todas las entidades, de modelo obligatorio. Entonces, si yo tengo listados de bienes homologados o servicios homologados, esa ficha va a ser de uso único para todas las entidades. ¿Sí? Y viene la gran pregunta. Este proceso de homologación que es promovido por las diferentes entidades, ¿en qué me beneficia a mí? Al momento de hacer mi requerimiento, al momento de medir mis plazos, al momento de marcar mi proceso. ¿Cuál es el beneficio, señores, que tienen las entidades al momento de hacer homologación de un requerimiento o de utilizar una ficha homologada? ¿Alguna idea, señores? Cuando el proceso es homologado, señores, todo requerimiento, todo proceso se va a realizar a través de adjudicaciones simplificadas. O sea, si mi proceso vale 1 millón, ¿qué proceso me corresponde? Me corresponde una adjudicación simplificada. Si mi proceso es de 10 millones, etc., simplificada, no importa. Cuando yo tengo una ficha homologada ya pasó todo un procedimiento, pasó todo un proceso para que llegue esa homologación. ¿Y eso en qué me beneficia? Bueno, ya, y tú me dices que se basa en una adjudicación simplificada, el proceso se vuelve más cortito, perfecto. ¿Y en qué me beneficia? ¿Saben en qué beneficia? Que esa ficha no puede ser alterada por la entidad. Ya fue consensuada, ya pasó consultas, ya pasó observaciones, y cuando tú lo convoques en una adjudicación simplificada, nadie te puede consultar sobre la ficha. Esa es la diferencia. Cuando yo lo convoque, esa ficha va a quedar fija, nadie me va a consultar, nadie me va a observar. Y si lo hacen, no tengo ni siquiera la responsabilidad de responder, porque el procedimiento de homologación es así. Entonces, si yo tengo una ficha que para eso, la norma me ha permitido, me ha dado esos parámetros, y yo se los planteo, la contratación de los requerimientos que cuenten con ficha de homologación aprobada se realiza mediante el proceso de selección de adjudicación simplificada. Lo dispuesto no aplica cuando el requerimiento ha sido homologado parcialmente, eso es evidente. Y acá vienen algunos contextos que sí me gustaría que analicemos, porque es parte de lo que en el requerimiento me va a permitir a mí llevar a cabo pues este tema de contratación. Si el bien o servicio es incluido en el listado de bienes y servicios comunes,
corresponde se contrate con una subasta inversa electrónica. ¿Por qué? Oye, pero no me habías dicho que la simplificada era más rápido, porque si yo estoy hablando que es un producto que es ficha homologada y aparte está en el listado de bienes, si está en los dos, ¿por cuál me decido? Yo, logístico, ¿por cuál oriento al proveedor? Al proveedor, al usuario. Ah, al usuario lo voy a orientar por subasta inversa. ¿Y por qué si tengo las dos opciones? Ah, ¿saben por qué? Porque entre una adjudicación simplificada que aunque no lo quiera ver, tiene etapa de consultas, tiene etapa de observaciones. En la subasta inversa no existe. Por lo tanto, en la subasta inversa, el proceso va a ser más rápido. ¿Qué busca la norma? Dinamizar la compra. En el caso que el bien o servicio esté incluido en un catálogo electrónico de acuerdo al marco, se utiliza un método especial de contratación. De nuevo, volvemos al mismo escenario, señores. ¿Qué pasa? Cuando está la ficha de homologada también se encuentra en el acuerdo marco. Cuando tenemos esas coincidencias, ¿qué ocurre? Utilizamos el acuerdo marco. ¿Y por qué? Porque entre una subasta, entre una ficha de homologación, adjudicación simplificada y un acuerdo marco, en el acuerdo marco ya el Estado a través de Perú Compras seleccionaron a los proveedores. Por lo tanto, hay menos incidencia de la entidad directa, ya todo está sistematizado, ya todo está organizado, ya todo está homologado, entonces ya no tendría yo que tener más información sobre ello y la información fluiría más rápido sobre ese contexto. Las aprobaciones, modificaciones, la exclusión de la ficha de homologación se efectúa mediante una resolución del titular. Vean, esta ficha ni las aprueba el OCE, no las aprueba Perú Compras. Sí existe un tema de publicidad, eso no lo voy a negar, pero ¿quién las está aprobando? Resolución del titular, señores. No nace de otro concepto. Y pasa conforme al procedimiento de plazo de Perú Compras. Y tiene el visto bueno de Perú Compras, claro está, porque son los que han intervenido en todo el procedimiento. Una facultad que el titular tiene y que no se puede delegar. Y finalmente sigue todo su proceso. Vean ustedes cómo, si bien es cierto, este proceso puede volverse tan dinámico para determinadas entidades, en determinados ministerios, me lleva a socializar, concientizar la elaboración de una ficha de homologación, una prepublicación en el portal de la entidad, en Se Hace Perú Compras, evaluación, comentarios, recomendaciones y observaciones al informe de evaluación, una solicitud de opinión, una emisión de la opinión y una aprobación de la ficha por el titular de la entidad y su publicación. Publicación que permitirá que todas las entidades efectúen la búsqueda correspondiente y que ante esa búsqueda, si encuentra el producto homologado, tomar la mejor decisión para la compra correspondiente. Vean cómo ya estamos viendo el requerimiento, probemos el requerimiento en diferentes aspectos, en diferentes ámbitos, donde yo voy a poder tener características particulares, condiciones particulares, voy a tener certificados, requisitos de calificación y condiciones para la ejecución específico, determinado dependiendo cada una de las condiciones que se necesiten. La estructura propia de mi ficha de homologación y el impulso que últimamente desde el 30 de junio se da, establece disposiciones en materia de contratación pública que facilitan la reactivación económica, en donde se busca que se prioricen, que los sectores prioricen los procesos de homologación conjuntamente con la Central de Compras Públicas, Perú Compras. Entonces el proceso se vuelve más fluido, señores.